Gracias por estar hoy día con nosotros en este workshop internacional. Agradecemos también al director de investigación que nos ha dado una presentación bastante extensa, ¿cierto?, sobre lo que vamos a hacer ahora, por lo tanto ya me ahorra ciertos algunos aspectos. Y también por agradecer en particular a la empresa Aerosol, McGee Scientific, en particular a Martin Riegel y a Yacha Karnichar, quienes nos acompañan hoy día, y también a Carlos Saúl, como gerente general de la empresa AIT, con quien también tenemos una importante colaboración. Quiero destacar que este trabajo que se está haciendo hoy día aquí en CETAM, específicamente en el área de carbono negro, tiene ya bastante tiempo. Digamos, el análisis de este tipo de contaminantes en Chile es bastante escaso. Sin embargo, nosotros empezamos de manera bastante temprana, hace ya más de 20 años, a analizar, ¿cierto?, los problemas de las partículas, en general, digamos, los aerosoles y muy particularmente en este caso, ¿cierto?, los aerosoles carbonáceos. Y en ese sentido, tenemos una colaboración de hace mucho tiempo, más de 15 años, con el fundador de la empresa McGee Scientific, Tony Hansen. Yo le agradezco a él, en nombre de usted, ¿cierto?, por la colaboración que tuve hace mucho tiempo atrás. Tony es un muy buen amigo, profesor también del área de física de aerosoles, que generó y fundó esta empresa McGee Scientific y que compartió conmigo también las ganas de poder medir estos aerosoles en la cordillera de los Andes, ¿ya? A partir de ahí iniciamos una colaboración, como dije, muchos años atrás, que después fue de alguna manera compartida también con los colegas de Ljubljana, de Aerosol, que se unió a la empresa McGee, y ahí conocí a Martin, quien obviamente también de manera también generosa, igual que en este caso Tony Hansen, me abrió las puertas también de colaborar con su empresa. Por lo tanto, en ese sentido, ahí hay una muy buena sinergia, como decía Alexis, ¿cierto?, entre la academia, la ciencia, la tecnología y la empresa, ya que es obviamente algo que finalmente termina produciendo un virtuosismo, ¿no?, un círculo virtuoso, ¿ya? Entonces, sin más, ahora que ya estamos la presentación bien puesta, voy a comenzar. Espero que funcione ahí parece que está con la conexión con el link, está bloqueado acá. No pasa ni por el computador. Ahí. Ya. Parto por comentarles, digamos, muy brevemente el CETAM, que obviamente es un centro dentro de los centros de innovación de la universidad, que presenta varias áreas específicamente ligadas a los distintos departamentos que trabajan y colaboran en CETAM, partiendo por el área de arquitectura bioclimática, combustión y eficiencia energética, física y química ambiental, mecatrónica ambiental, economía ambiental y recuperación de suelos degradados. Todos estos departamentos que son de ciencia e ingeniería, que participan obviamente de las investigaciones que se realizan en el centro, por supuesto tienen a su vez distintas áreas dentro de cada uno de estas subsecciones. En el caso de la química ambiental, nosotros nos focalizamos en los problemas de química atmosférica, química analítica ambiental, monitoreo y tratamiento de muestras, que son un poco lo que vamos a comentar hoy día, pero también obviamente los problemas de contaminación y combustión, donde obviamente el carbón ahí es protagónico. Y por último, los impactos, ¿no?, a través de la evaluación toxicológica y el biomonitoreo, y por supuesto lo que engloba todos estos problemas asociados, ¿cierto?, al cambio climático, en este caso, ¿cierto?, global. Así que voy a comenzar con una pequeña presentación de un video que muestra en breve, ¿cierto?, lo que hace el Centro de Tecnologías Ambientales. Así que me sale el audio ahí. Su misión, desarrollar soluciones innovadoras para el cuidado del medio ambiente, impulsando la ciencia y la tecnología hacia un futuro sostenible. Sus orígenes se remontan al Laboratorio de Química Ambiental, fundado en 1997, que evolucionó junto a otros departamentos hasta convertirse en un centro interdisciplinario de excelencia. CETAM lidera investigaciones clave frente a la contaminación ambiental y el cambio climático. Un hito importante
son sus dos laboratorios refugio natural en plena cordillera de los Andes, donde se estudia la relación entre la atmósfera y la criosfera. Desde suelos contaminados hasta audaces expediciones en la Antártica, CETAM genera conocimiento y tecnología para guiar decisiones y políticas públicas. CETAM es ciencia y tecnología de vanguardia para un Chile y un planeta más sostenible. Bueno, partamos entonces ya con nuestro tema, ¿cierto? Que son esta introducción que permite de alguna manera darle la pasada, ¿cierto? A las otras dos conferencias que vienen después, ¿cierto? Relacionadas con aerosoles carbonáceos. Ustedes ven aquí, para tener una perspectiva, ¿cierto? De un cabello humano, más o menos tiene 50 a 70 micrómetros. Aquí está el PM10, material particulado bajo 10 micrómetros, el PM2,5, material particulado bajo 2,5 micrómetros. Y aquí están las partículas finas, y el black carbon, que son partículas que tienen obviamente tamaño en el orden de los nanómetros, ¿ya? Bajo 1 micrómetro. Y sus fuentes naturales, por ejemplo, en el caso de los aerosoles, polvo mineral, aerosoles marinos, ceniza volcánica, son obviamente aerosoles que son de impacto global, que están permanentemente, ¿cierto?, en circulación en la atmósfera, pero también nos hay aquellos que son antropogénicos, de combustión diésel, de la industria y también obviamente de la quema de biomasa. Por supuesto que las fracciones submicrométricas, las fracciones que estábamos hablando de PM2,5, PM1, y obviamente la fracción de carbonácea, son aquellos aerosoles que son capaces de penetrar de manera mucho más profunda dentro del sistema broncopulmonar y por lo tanto obviamente tienen un rol desde el punto de vista de la salud mucho más importante. Si bien es cierto, hay normativa hoy día de PM10 y PM2,5, aún no hay normativa para PM1 y van a contar, ¿cierto?, qué es lo que está pasando respecto a la normativa ambiental en el caso de Black Carbon, que es muy interesante, ¿ya? Bueno, desde el punto de vista de la anatomía, por así decirlo, de estas partículas, ¿cierto?, de Black Carbon, que son las que nos interesan aquí, ustedes pueden ver ahí una fotografía electrónico de estos aglomerados, ¿cierto?, de Black Carbon, donde obviamente a partir de procesos de combustión ineficiente, donde normalmente se produce un déficit estequiométrico de oxígeno en los procesos de combustión, motores, por ejemplo, donde hay altas temperaturas, se producen obviamente gases que generan estas nanopartículas que van nucleándose, que van creciendo a través de varios fenómenos físicos y químicos como coagulación, agregación, fractal, etcétera, hasta alcanzar tamaños, en este caso, ¿cierto?, del orden de 0,01 a 1 micrómetro, que son estos tamaños micrométricos, submicrométricos, en el orden de los nanómetros, ¿cierto?, que corresponden a las partículas de Black Carbon, ¿ya? Y estas partículas obviamente tienen una cosa muy importante, que son una duración en la atmósfera bastante corta. Son una duración, ¿cierto?, entre horas a días. Y esto lo clasifica entonces como gases, en este caso, ¿cierto?, o aquí agentes, porque son partículas de cambio climático de vida media corta. Y eso es tremendamente relevante en la discusión que vamos a tener a continuación. Aquí vamos a diferenciar un poco las complejas familias, ¿cierto?, de estos aerosoles carbonáceos. Aquí tenemos el carbono elemental, que es carbono refractario fundamentalmente. Ustedes ven ahí la típica estructura del grafito, es de origen térmico, no absorbe significativamente la luz visible, por definición, ¿cierto? Y eso en ese sentido nos parece muy importante porque obviamente aquí el juego, ¿cierto?, que tienen estas partículas desde el punto de vista de la absorción de radiación, vamos a ver que es muy importante. Carbono orgánico, una mezcla compleja orgánica de compuestos químicos, ¿cierto?, de distinto peso molecular y por tanto también de distinto tipo punto de volatilización. No absorbe generalmente radiación o absorbe débilmente en algunas zonas del espectro. El black carbon, por supuesto, la estrella, que tiene una capacidad de absorción en luz visible y por supuesto mucho en el IR, preferentemente a 880 nanómetros. El brown carbon, la fracción orgánica del aerosol, absorbente fundamentalmente en radiación ultravioleta y visible, y finalmente lo que uno denomina de manera generalizada hollín, ¿ya? El hollín es un nombre más bien genérico, un término coloquial para una mezcla de varios tipos de partículas, carbono elemental, carbono orgánico, con propiedades de absorción muy distintas, ¿ya? Entonces, ahí para que tengan una clasificación tanto morfológica como también físico-química de estas partículas, ¿ya? Entonces, bueno, por supuesto, como ya se indicó, ¿cierto?, en la presentación inicial de George, ¿cierto?, en términos de lo que implica este carbono negro en el cambio climático, tiene un proceso
de forzamiento radiativo positivo, con una alta capacidad térmica, ¿cierto?, de absorción tanto a nivel de la troposfera como de la estratosfera, un efecto inmediato de absorción de radiación solar directa, perturba obviamente la meteorología, alterando incluso la formación, duración y características de las nubes, por tanto afecta el ciclo hidrológico, y es un agente, como ya dijimos, de corto plazo. Hoy día es el segundo agente responsable más importante de cambio climático después del CO2, ¿ya? Y por eso su gran relevancia. Y nos trae cierta oportunidad estratégica en términos de beneficios climáticos, con obviamente beneficios también en salud, ¿ya? Bueno, aquí para ver la dinámica del forzamiento radiativo. Ya aquí parece una lámina compleja, pero la verdad es que es bastante simple. El mecanismo, digamos, de balance radiativo de la atmósfera es, de alguna manera, lo que permite explicar también el efecto invernadero natural. O sea, la temperatura natural que tiene el planeta, que sabemos que tiene una temperatura más o menos promedio global de 15 grados Celsius, que hace la vida posible, ¿ya? Sin embargo, este efecto invernadero natural, ¿cierto?, que se ve reflejado en la atmósfera limpia aquí, que hay parte de la radiación solar incidente que se absorbe, ¿cierto?, por el planeta, por ejemplo, los cuerpos como el Sol, cuando calienta el océano, ¿cierto?, no se comporta como un cuerpo negro, absorbe obviamente toda la radiación, siendo el sistema de calefacción y distribuyendo este calor a través de las corrientes, ¿cierto?, oceánicas. Lo mismo pasa a nivel de la atmósfera, ¿cierto?, que también se generan estas corrientes entonces a nivel atmosférico, transportando el calor desde el ecuador hacia los polos. Y los polos actúan como sistemas de refrigeración, ¿ya? Sin embargo, cuando esto se altera, por ejemplo, con carbono negro, como ustedes ven acá, hay un calentamiento a gran altura, producido obviamente por la capacidad de absorción de estas partículas cuando están incluidas dentro de las nubes, ¿ya? Hay un mecanismo entonces directo de absorción y también hay un mecanismo de calentamiento a baja altura, que son estas ondas que están reflejando de alguna manera entonces el calor por irradiación de radiación infrarroja, de ese impacto térmico, ¿cierto?, que combina con el impacto, ¿cierto?, a gran altura. Y finalmente esto afecta, como ya hablábamos, ¿cierto?, las características físico-químicas, una duración distinta, una capacidad de formación distinta, alterando el ciclo hidrológico, ¿ya? Bueno, aquí hay dos conceptos claves dentro de lo que es cambio climático y lo que tiene que ver con Black Carbon, que uno es el forzamiento radiativo y el otro es el potencial de calentamiento. Son dos conceptos que se combinan entre sí. Por un lado, en el lado izquierdo de la pantalla tenemos un gráfico que nos muestra el forzamiento radiativo, aquí con valores positivos para efectos del cálculo, en el caso del CO2, el Black Carbon, el metano, el ozono, el N2O, ¿cierto?, el óxido de nitrógeno, el óxido nitroso, y en negativo, los sulfatos. Esto está en color blanco a propósito porque obviamente de todos estos contaminantes, ¿cierto?, o gases o agentes de cambio climático, el único que produce enfriamiento son los aerosoles de sulfato, ¿ya? Sin embargo, ustedes ven aquí el CO2, que tiene un valor de forzamiento radiativo de 2,16, y el Black Carbon, que está, como ya les dije, en segundo lugar después del CO2, con un forzamiento radiativo que la verdad es que no está muy claro, entre más 1,1, pero algunos autores incluso indican que podría llegar hasta más 1,7, ¿ya? Esta discrepancia respecto del valor tiene relación fundamentalmente con la incertidumbre que tiene obviamente las capacidades de absorción del Black Carbon y por su origen obviamente distinto un Black Carbon que es generado a partir de gasolina, diésel, carbón o incluso, como ya dijimos, Brown Carbon a partir de biomasa, ¿ya? Y ustedes ven que todos los otros valores son bastante más pequeños, ¿cierto?, en comparación a lo que ocurre, ¿cierto?, con el caso del CO2 y el Black Carbon. Por otro lado, este valor, ¿cierto?, de potencial de calentamiento global, que está aquí por la sigla en inglés, de GWP, menciona, ¿cierto?, a uno como referencia al CO2 para poder comparar el resto de los distintos agentes de cambio climático. Y ustedes ven aquí que en el caso del carbono negro, el valor es entre 900 a 3200, considerándolo en un horizonte de 20 años, ¿ya? Estos son, obviamente, horizontes que indica el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y que obviamente de magnitud mayor es el Black Carbon importante en términos de su potencial de calentamiento global, en comparación, ¿cierto?, a los otros gases que tienen 27 a 30 como factor o 273 en el caso del N2O, ¿no? En el caso del ozono también es variable porque obviamente no hay
como saben ustedes, el ozono es un contaminante secundario, no es un contaminante que se emita de manera primaria en la fuente. Y por lo tanto, obviamente, como ser un contaminante secundario, entonces tiene, obviamente, formación ex post a partir de sus precursores en la atmósfera. Y eso implica que, obviamente, la capacidad para distinguir cuál es realmente el potencial es bastante incierta, ¿ya? Y los sulfatos, que obviamente tienen un potencial de calentamiento inexistente porque son aerosoles que enfrían. Pero aquí hay una segunda lectura en esta columna, que es la vida media. Y ustedes ahí pueden ver que en el caso del CO2, la vida media atmosférica son siglos a milenios. O sea, si hoy día dejamos de emitir CO2, vamos a tener todavía siglos o milenios de efecto del CO2 en la atmósfera, en los ciclos biogeoquímicos. A diferencia del metano o de otros contaminantes como el black carbon, que tiene horas, ¿cierto? O días, ¿ya? En el caso del ozono también días a semana. ¿Ya? Entonces, eso le imprime de alguna manera al black carbon un doble efecto. Primero, es muy potente, pero tiene la posibilidad, ¿cierto?, de disminuir rápidamente su efecto, si es que obviamente lo minimizamos, ¿ya? Entonces aquí tenemos idea fuerza, forzamiento positivo extremo, concentrado en la baja troposfera, impacto inmediato, en el caso del black carbon, para efectos de lo que tiene que ver con las medidas de mitigación. Acá hay otro concepto, un poquito más complejo, que se llama el exponente de absorción de Armstrong, que me imagino que también después va a hablar Martin sobre él. Es un concepto un poco abstracto, pero muy importante porque uno puede rescatar información valiosa para poder caracterizar el origen, las fuentes de los aerosoles y en particular de los aerosoles carbonáceos. Entonces, aquí este valor, de AAE, ¿cierto?, que es la sigla en inglés, se calcula con el logaritmo natural del coeficiente de absorción del aerosol a una longitud de onda determinada, partido por el coeficiente de absorción del mismo aerosol a una medida, una longitud de onda distinta. ¿Se acuerdan que yo en la otra tabla les dije que había longitudes de onda distintas que absorbían cada uno de los aerosoles? Pues bien, en el caso del equipo que vamos a ver, ¿cierto?, que tenemos acá, que es el equipo AE33 y el AE36 de la empresa Aerosol, tiene 7 longitudes de onda. Y por lo tanto nos permite calcular efectivamente este valor cuando después lo dividimos por la longitud de onda empleada, ¿cierto?, de absorción 1 a absorción 2, ¿ya? Y bueno, eso uno lo va haciendo, ¿cierto?, con cada una de las longitudes de onda que tiene el equipo y después obtiene un valor, ¿cierto?, un valor adimensional en este caso, ¿cierto?, de entre 0,8 a 1,2, que nos determina que el black carbon corresponde a un black carbon de origen fósil, diésel fundamentalmente, asociado al tráfico, o que si este valor nos da entre 1 y 1,4, nos da un valor de black carbon envejecido, o sea, ya antiguo, generado, ¿cierto?, varias semanas, o cuando da un valor entre 2 y 7, corresponde a biomasa, brown carbon, o cuando es valor también entre 2 y 5, podría ser eventualmente polvo mineral absorbente. Sobre 6 normalmente ya corresponde a aerosoles marinos, o lo que se denomina secundario orgánico aerosol, o aerosoles orgánicos secundarios, son por su sigla en inglés. Y aquí aparece una cosa muy interesante, que es lo que yo les hablaba, ¿cierto?, respecto de la absorción de estos aerosoles. Por ejemplo, aquí aparece la curva de absorción, ¿cierto?, versus longitud de onda, en el caso del black carbon, que ustedes ven va disminuyendo lentamente, ¿cierto?, y permite de alguna manera diferenciar a las longitudes de onda que corresponde la absorción del polvo mineral, que tiene una curva diferenciada respecto, y una curva mucho más pronunciada en el caso del black carbon, que tiene una absorción más bien en el visible, pero muy poca en el infrarrojo cercano. Entonces, aquí, a 880 nanómetros, uno puede diferenciar, como ustedes ven, el brown carbon, el polvo mineral y el carbono negro. Esa es la clave, ¿cierto?, desde el punto de vista de la absorción, también para desarrollar, obviamente, los instrumentos, que nos permiten entonces hacer una diferenciación por absorción, como yo decía aquí, en esta ecuación. Y en el otro lado, vemos aquí a 370 nanómetros justamente la posibilidad de diferenciar entonces del resto de las curvas, ¿cierto?, al valor, ¿cierto?, del brown carbon, ¿ya? Y con eso entonces podemos hacer una capacidad de análisis muy, muy interesante, ¿ya? Bueno, como ya vimos, el polvo mineral y el brown carbon se parecen mucho en términos de absorción y por lo tanto, cuando estos valores son muy parecidos, la única alternativa que tenemos para poder diferenciar justamente cuando es brown carbon y cuando es polvo mineral, bueno, es un poco la absorción diferencial que teníamos de la curva, o sea, en definitiva, la longitud de onda de 370, que es en el cercano, ¿cierto?, al ultravioleta, tiene una absorción muy alta en el caso del brown carbon, una absorción moderada en el caso del polvo mineral,
y después experimenta una fuerte disminución en el caso del brown carbon y el polvo mineral una disminución menos, ¿cierto?, acusada. Y en cambio a 880, que era lo que ya mencionábamos, el brown carbon tiene una absorción muy baja y por lo tanto nos permite diferenciarlo del black carbon. En cambio, el polvo mineral aún todavía tiene una absorción apreciable, ¿ya? El origen del brown carbon ya lo dijimos, biomasa, incendios forestales, combustión residencial de leña, aquí polvo mineral, suelos áridos, resuspensión, minería, etc. Pero todavía nos queda una herramienta. Nosotros como químicos podemos hacer especiación química y podemos entonces diferenciar de alguna manera mediante el análisis, por ejemplo, de los anhidrosacáridos, que son, por ejemplo, levoglucosan, malosan, galactosan, son compuestos químicos que están presentes en la quema de leña, típicamente con además un valor de carbono orgánico, estas son las siglas de OC, Organic Carbon y Elemental Carbon, carbono elemental alto, podemos entonces asociarlo a una fuente de biomasa. Si tiene obviamente un buen contenido de metales como fierro, aluminio, silicio, titanio, etcétera, entonces podemos asociarlo, ¿cierto?, al polvo mineral, ¿ya? Y si tiene un valor de AE aproximadamente 1, entonces ya sabemos, ¿cierto?, que estamos hablando de un combustible fósil. Ahora, si tenemos mezclas, obviamente, con valores de AE, digamos, del coeficiente de absorción de Armstrong alto, que asociado a biomasa, y fierro alto, entonces ya claramente la mezcla es claramente la que ya mencionamos, ¿ya? Entonces, de esta manera tenemos estrategia nosotros para poder diferenciar a través de este coeficiente de absorción de Armstrong a los distintos aerosoles. Por supuesto, estos aerosoles, además de tener una huella dactilar química, tienen también una huella dactilar de transporte, ¿ya? Para esto usamos herramientas de distinto tipo, porque obviamente hay una dinámica de transporte, muchas veces las fuentes de emisión están lejanas a donde impactan, y por lo tanto para eso hay que usar herramientas de modelos de transporte de masa, por ejemplo, retrotrayectorias a través de el high split, que permite obviamente a través de estos modelos del NOAA, ¿cierto?, de Estados Unidos, calcular la retrotrayectoria de las masas, de dónde provenían estas fuentes de emisión, ¿ya? Pero en ese sentido, como ya decíamos, tenemos el impacto directo del black carbon sobre la salud humana. En este caso, estas partículas son tan pequeñas, como ya vimos, que se comportan casi como gases y por lo tanto entonces tienen la posibilidad de atravesar directamente la membrana de la zona más profunda de nuestro sistema respiratorio, que es justamente el alvéolo pulmonar, y atravesar hacia el sistema sanguíneo, afectando entonces todo el problema del sistema respiratorio y cardiovascular. Por lo tanto, genera riesgo de infarto, accidentes cerebrovasculares, es un factor obviamente etiológico directo de asma y de enfermedades, ¿cierto?, típicamente del sistema respiratorio y broncopulmonar, letalidad en sentido de que afectación crítica, sobre todo para niños y para adultos mayores o con gente que tiene patologías previas. Por lo tanto, a nivel de la ciudad, obviamente el carbono negro se comporta como lo que podríamos llamar un caballo de Troya. O sea, en definitiva, transporta, no solamente produce un fenómeno de inflamación per se, sino que tiene este efecto como esponja. Es una estructura porosa que puede tener una inmensa área superficial que puede capturar compuestos orgánicos bastante peligrosos como compuestos orgánicos persistentes, dioxinas, furanos, bifenilo policlorado, hidrocarburos aromáticos policíclicos, y por lo tanto obviamente genera un efecto posterior cuando estos compuestos se desorben de esta matriz, ¿cierto?, orgánica y pasan al sistema circulatorio y posteriormente se alojan en distintos órganos de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces su tamaño ultra fino burla totalmente las defensas naturales de nuestro sistema respiratorio, genera una respuesta inmune desproporcionada, produce obviamente además la contaminación de océanos, lagos y ríos cuando estas partículas se depositan directamente sobre estos cuerpos ambientales y genera obviamente también un estrés oxidativo a nivel de celular, obviamente desencadena la generación de radicales libres que son obviamente moléculas que obviamente son capaces de destruir lípidos de ADN. Por lo tanto, también modifican el pH y la química del plancton en medios acuáticos y sensibles. Por lo tanto, no solamente hay un tema de salud humana, sino que también hay un tema de salud a nivel ecológico, ¿ya? En ese sentido, lo importante desde el punto de vista del black carbon, entonces, es su acumulación crónica en ciertos núcleos de las ciudades, donde obviamente hay mayores fuentes, por lo tanto es muy importante identificar entonces
las fuentes urbanas de concentración masiva de este tipo de emisiones, picos geolocalizados, donde están estos hotspots, donde eventualmente podrían afectar a la ciudadanía, verificar específicamente dónde están los microambientes, donde estarían obviamente centralizados las mayores exposiciones a nivel humana, y la necesidad de hiperprecisión. Esto implica obviamente obtener datos locales y no promedios regionales que pudieran enmascarar eventualmente el riesgo real que puede generar el Black Carbon, y eso implica obviamente aumentar y densificar las redes de monitoreo. Aquí tenemos diagnósticos de precisión, entonces, en las vías obviamente más importantes, por ejemplo, las vías obviamente de tráfico, los puertos, los lugares donde hay obviamente buena actividad industrial, con etalómetros como el AE33, el AE36, para medir Black Carbon y Brown Carbon, y analizador de carbono total, que es el que vamos a ver así en continuación y que lo vamos a ver en el taller, que combinado con el AE33 o el AE36 permite determinar el carbono orgánico total y después posteriormente restarlo del Black Carbon para obtener el carbono elemental y el carbono orgánico, ya que son obviamente muy importantes, como ya mencioné anteriormente, ¿ya? En ese sentido, la generación de bases empíricas continuas para políticas de gestión de calidad del aire son tremendamente importantes aquí. Este otro equipo es muy interesante, es un analizador de Black Carbon y Brown Carbon en filtros, o sea, uno toma un filtro que ya ha obtenido de otro equipo y lo puede analizar posteriormente en un equipo también denominado OT21 de la misma empresa de Aerosol Magui Scientific, que permite entonces reutilizar filtros que ya se hayan utilizado en otros equipos. Nosotros, de hecho, utilizamos este equipo para el análisis de las partículas de Black Carbon que están en la nieve. O sea, filtramos pack de nieve, que lo vamos a ver en la tarde, ¿cierto? En la parte ya más de lo que hacemos en el Nunatar, y lo filtramos en filtro de policarbonato, y tenemos una curva de calibrado, ¿cierto? Estandarizada para utilizar entonces el OT21 específicamente con esa finalidad. Es un método que patentamos nosotros justamente con esa intención de hacer análisis de Black Carbon en muestras de nieve. Entonces, este impacto global que estábamos mencionando no solamente afecta, como ya dijimos, en este caso la salud ambiental, humana, sino que también a la criósfera, desestabilizando de alguna manera, ¿cierto?, todo el ciclo hidrológico. Hay un retroceso acelerado de los glaciares, producto de la deposición entonces del Black Carbon sobre la nieve y el hielo. Hay un déficit entonces, la acumulación de nieve estacional y alteración de los ciclos hidrológicos, y finalmente amenaza la seguridad hídrica completa. Es muy importante que uno tenga la visión de que el Black Carbon, como ya vimos, no solamente tiene un problema de contaminación atmosférica ni salud humana, sino que también es de salud ecosistémica. Aquí vemos cómo el Black Carbon genera una deposición ubicua, o sea, hay una deposición generalizada en todo tipo de ambientes, ríos, lagos, humedales, superficies obviamente oceánicas, etc. De hecho, nosotros estamos analizando Black Carbon en el agua de la laguna del Inca, de Portillo, y en el agua también del embalse del Yeso, que son lugares donde nos interesa obviamente ver el impacto del Black Carbon a nivel cierto hídrico. Hay una alteración microbiológica, modificación del pH y también del plancton en el sistema sensible. Hay una alteración físico-química, modificación del balance de luz, nivel de la superficie, ¿cierto?, de la termoclina. También hay un vector químico de transporte para lo que significa, ¿cierto?, como ya veíamos, ciertos efectos de esponja que transporta contaminantes, compuestos orgánicos adheridos a su superficie y metales pesados. Hay un estrés vegetal inmediato, directamente de la deposición del Black Carbon sobre las hojas, y finalmente hay una alteración microbiológica por la modificación del pH y la química del plancton. Ahí vemos otro ciclo que también se ve afectado también por la misma razón, que es el ciclo atmosférico de los incendios. Cuando hay un incendio forestal, ya veíamos, ¿cierto?, que se genera Black Carbon y Brown Carbon. Este incendio forestal genera la liberación de gases, generalmente compuestos orgánicos volátiles, NOx, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, que todos ellos finalmente son precursores de ozono. Y esta mezcla entonces de gases y partículas, asistido por la radiación solar, que son reacciones de tipo fotoquímica, generan entonces un ozono troposférico, ¿ya? Si bien es la misma molécula que el ozono estratosférico, ¿ya?, obviamente en la estratosfera el ozono nos protege de la radiación ultravioleta, pero en la troposfera el ozono es un contaminante bastante agresivo, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, ahí vinculamos Black Carbon, incendio, con, obviamente, consecuencias
e impactos asociados al calentamiento directo, porque obviamente el black carbon y el ozono provocan un calentamiento atmosférico directo. El ozono y el black carbon también generan toxicidad inmediata a nivel humano y a nivel de los ecosistemas, y genera forzamiento radiactivo, y finalmente se produce un impacto multidimensional. O sea, en definitiva, afecta a la criósfera, la hidrósfera y la biosfera, aumentando obviamente entonces la frecuencia de estos eventos. Ahí tenemos el estrés y toxicidad directamente sobre la hoja. Estamos hablando de un bloqueo fotosintético, oscurecimiento, ¿cierto?, directo para la absorción de radiación, obstrucción de los estomas, que son estas estructuras que tienen las hojas, ¿cierto?, justamente para hacer el proceso de respiración celular, y por lo tanto hay un problema de obstrucción del intercambio gaseoso, estrés oxidativo directo sobre la superficie, y finalmente, en el caso de los ecosistemas altoandinos y bosques de coníferas, zonas polares, obviamente el ecosistema es más sensible aún a estos daños y por lo tanto se produce entonces este efecto. Ahí vemos una fotografía también de microscopía electrónica, cómo se puede ver, ¿cierto?, estas partículas de black carbon sobre el tejido de una hoja, donde se producen todos estos efectos en cadena: toxicidad, bloqueo mecánico, inducción de estrés y finalmente vulnerabilidad de los sistemas andinos. Desde el punto de vista de lo que hablábamos recién, ¿cierto?, el black carbon y su rol a nivel de la estratosfera, como ya sabemos, ¿cierto?, esta absorción extrema que se produce a nivel de la estratosfera genera un calentamiento atmosférico de manera permanente, y por lo tanto obviamente evita que se genere, ¿cierto?, una radiación hacia el planeta Tierra, alteración de la microfísica y de la química de la formación de las nubes, y por tanto altera los patrones entonces de las lluvias, de las precipitaciones. Esto es justamente algo de lo que estamos estudiando en ese proyecto Fondesit, que está financiando en parte, ¿cierto?, la organización de este workshop. Y finalmente, como ya sabemos, actúa como el segundo agente de calentamiento más importante a nivel antropogénico. Del planeta. Por supuesto, la generación de agua potable y finalmente el transporte atmosférico. Estas corrientes de aire finalmente distribuyen el black carbon desde las zonas industriales urbanas hasta las zonas remotas, ¿ya? Entonces aquí se produce, como ya vemos en esta diapositiva, ¿cierto?, muy ilustrativa, una suerte de colapso, ¿cierto?, de los glaciares, en particular de los glaciares andinos, que además tienen una geografía bastante abrupta, compleja, digamos, donde además hay emisiones directas de industrias como la minería, quema agrícola, tráfico vehicular, como en el caso de Portillo, ¿cierto?, que acelera este proceso, donde el black carbon se deposita desde estas zonas viajando, ¿cierto?, por digamos, inversión térmica, hasta los lugares de altura, generando entonces una crisis de tipo climática, ¿ya? Entonces aquí tenemos fuentes de emisión local, maquinaria, diésel, correas transportadoras, minería pesada, transporte logístico, quemas recurrentes de tipo agrícola, ascenso convectivo, ¿cierto?, que elevan rápidamente entonces estas plumas de black carbon hasta los más de los 5.000 metros de altitud, reducción del manto nivoso, producto obviamente de la deposición de estas partículas, que son partículas que absorben radiación infrarroja, y finalmente riesgo estratégico económico, ¿ya? El mecanismo es muy sencillo, aquí ustedes lo ven, ¿cierto?, en esta transparencia. Aquí está el reflejo de una superficie limpia con un albedo alto. El albedo es la reflexión de cualquier superficie que tenga nuestro planeta. En este caso, las superficies blancas tienen un albedo, ¿cierto?, bastante alto, entre la escala de 0 a 1, cercano a 0,9 la nieve limpia. Sin embargo, cuando esta superficie se ensucia con partículas de black carbon, entonces el albedo baja a más o menos 0,4, que es más o menos lo mismo que tiene el albedo del desierto, de la arena del desierto,
absorbiendo gran parte de esta radiación y generando incluso radiación hacia el interior del pack de nieve, ¿ya? Lo vamos a ver así en esta otra transparencia, que se ve muy bien, ¿cierto? Que en definitiva la nieve prístina refleja como un espejo, sin embargo esta reflexión se pierde y se genera un efecto cascada donde la nieve contaminada ya no solamente no refleja, sino que además emite radiación infrarroja, perdiendo su capacidad entonces de reflexión y genera también una importante radiación interna hacia el pack de nieve, lo cual genera entonces el derretimiento de la nieve hacia las capas más profundas, generando entonces una removilización del black carbon desde la zona superficial hacia la zona interior, generando nuevas zonas de oscurecimiento de la nieve más abajo, ¿ya? Y esto genera entonces una recristalización de la nieve, recongelamiento, vuelve a pasar que obviamente aquí aumenta la temperatura y así se va deteriorando el pack completo de nieve hacia la profundidad. Esa amplificación térmica, entonces muy importante, ¿cierto?, desde el punto de vista de lo que ocurre en la criósfera. ¿Qué desafíos tenemos ahora a futuro? Data Analytics, inteligencia artificial, que está tan de moda, ¿cierto?, pero con una salvedad. Tenemos que tener una integración multidimensional a distintas alturas de obtención de datos, desde los datos en tierra, los datos con drones o con sistemas no tripulados y finalmente con datos satelitales. O sea, tenemos acá que tener observación orbital a nivel satelital, porque obviamente nos permite tener cobertura, ¿cierto?, mucho mayor. Monitoreo online de Black Carbon, algo que estamos desarrollando, adelanto ahí, estamos desarrollando nosotros una cámara multiespectral para monitoreo de Black Carbon en nieve, con la finalidad de tener datos online de Black Carbon en nieve y no tener que estar haciendo, ¿cierto?, como lo vamos a ver en la tarde, recolectando nieve, traerla al laboratorio, filtrándola, analizando, que se demora semanas. Estamos desarrollando entonces sistemas de monitoreo de carbono negro en tiempo real. Infraestructura de superficie, tenemos que expandir las redes de monitoreo con etalómetros para medir de manera local, y el desafío analítico que nos va a presentar Martín seguramente, que es la separación espectral entre black carbon, fósil, brown carbon, biomasa y carbono elemental y carbono orgánico para poder identificar las fuentes. Y eso de identificar las fuentes no solamente tiene digamos, un interés científico, sino que tiene obviamente un interés político, ¿no? O sea, en definitiva tenemos que saber dónde invertir, con cuánto invertir y qué capacidades tenemos para mitigar estas emisiones, y para eso necesitamos esta información. Y finalmente, modelamiento, ¿cierto?, con distintas herramientas hoy día, ¿cierto?, de modelamiento con inteligencia artificial, deep learning, machine learning, etcétera, con la capacidad, ¿cierto?, de poder integrar toda esta información, ¿ya? Otro aspecto importante, que es un desafío importante para nosotros en el futuro, es la validación de los datos satelitales. Los datos satelitales hoy día nos dan algunos satélites, NERRA, Copérnicus nos da datos de Black Carbon, de la columna de aerosoles, también nos da datos, ¿cierto?, de lo que se denomina densidad óptica de aerosoles. Con esa información se puede obtener la columna de Black Carbon, y algunos satélites se atreven a hacer una proyección de eso a la nieve, ¿ya? Sin embargo, sabemos que efectivamente hay mucha discrepancia en ello, ¿ya? Nuestros datos de análisis de Black Carbon en aire y su posterior transformación en Black Carbon en nieve en la Antártica nos arrojan resultados de que los satélites están dando datos que están subestimando hasta más de 3000% la concentración de Black Carbon en la nieve en esa zona de la criósfera, por lo cual necesitamos tener obviamente la posibilidad, ¿cierto?, justamente de validar estos datos entre integración satelital y terrestre. Necesitamos redes de datos de observación espacial para poder validar los resultados y corregir los resultados del satélite, ¿ya? Estos datos se pueden, por supuesto, a través de machine learning y refinamiento también de tipo modelo, generar obviamente inventarios de emisiones y generar obviamente la separación automática de señales complejas que estábamos mencionando. Y finalmente, en el sur, ¿no? Tenemos una urgencia crítica de instalar estaciones de monitoreo continuo en regiones vulnerables como en América Latina y África, ¿ya? No hay, obviamente, redes importantes de Black Carbon en este continente y por lo tanto tenemos un signo de interrogación muy grande ahí respecto de cuáles son los niveles de concentración de Black Carbon, Brown Carbon y los demás aerosoles orgánicos, ¿ya? Y este desafío es crítico, traducir esta evidencia científica en políticas públicas vinculantes, ¿ya? Estos son los impactos entonces que en la triple hélice del Black Carbon: impactos en calidad del aire y salud pública, impactos en ecosistemas, criósfera, hidrósfera y cambio climático y desastres naturales. Tenemos un
black carbon que afecta todo hoy día, ¿cierto? Que es obviamente un contaminante muy importante en este momento y algunas estrategias de mitigación que generarían beneficios inmediatos, tanto para la protección climática como para la salud, como también, como dijimos, para los ecosistemas, sería la transición energética, electrificación acelerada y transporte público, tecnologías de filtrado, en el caso de seguir utilizando todavía algunos vehículos, digamos, sobre todo vehículos pesados, con sistemas del DPF, el sistema de filtro para partículas diésel, reformas residenciales que se están haciendo, modernización de los sistemas de cocción y calefacción, reemplazo de la leña y los calefactores por energía limpia, y regulaciones estrictas en las implementaciones de normas Euro 6, EPA, vehicular y fiscalización ambiental. Pero esto tiene que ir, obviamente, de alguna manera de la mano, ¿cierto?, con estos conceptos de el sistema de calentado rápido que está generando el black carbon, amenazas hídricas, vector tóxico, trazabilidad, que permite generar estas auditorías exactas de inventario de emisiones con la medición y el monitoreo, y la gracia está que hay un retorno inmediato, o sea, la mitigación ofrece un ROI climático y en salud más rápido, ¿cierto?, de cualquier otro contaminante, ¿ya? Aquí la gracia está es que hay intervenciones tecnológicas probadas, ¿ya? Hay enfriamiento atmosférico rápido por la corta vía media que tiene el black carbon. Se puede lograr, obviamente, una rápida victoria en términos de salud pública y maximizar, entonces, el costo-efectividad, ¿ya? Por lo tanto, para conclusión general, tenemos, obviamente, que no es posible legislar hoy día calidad del aire local de forma aislada, sin considerar la crisis ambiental. En Latinoamérica tenemos que monitorear los glaciares de los Andes, porque representa una de las zonas geográficas más vulnerables del planeta. Tenemos una cordillera de más de 8.000 kilómetros de largo y más de 80 millones de personas que dependen de esa cordillera, ¿cierto?, para el agua. Tenemos que mitigar, obviamente, de manera muy agresiva el black carbon, que nos otorga de manera, ¿cierto?, rápida tiempo mientras se logra la compleja descarbonización del CO2, puesto que tenemos reacción inmediata, y tenemos ya madurez tecnológica, la ciencia de medición termoóptica está lista, ya tenemos obviamente instrumentación y no es justificable entonces no usarla porque obviamente está la tecnología a disposición. Bueno, para dejarle un mensaje, la ciencia aplicada es la herramienta más poderosa para enfrentar los desafíos ambientales actuales. Esta es la visión que ha impulsado, ¿cierto?, nuestro trabajo en el Centro de Tecnologías Ambientales, y la idea es con esto formar a la próxima generación de científicos ambientales comprometidos con su planeta. Así que ahí, si están buscando algunos por aquí, si hay estudiantes y están buscando memorias de título, pueden escanear ahí el código QR y ahí podrán verificar más detalles respecto a todos los temas interesantes que tenemos para los estudiantes en todas estas áreas que hemos mencionado. Y gracias por su atención y gracias también a los miembros del Centro de Tecnologías Ambientales que han hecho posible también que estemos acá en este workshop. Muchas gracias.